¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Agradecemos como siempre que estén con nosotros, que sintonicen cada episodio de Dentro del Cerebro, que comenten también el segmento Political Bytes. También estamos compartiendo diversas lecturas que consideramos oportunas o de que puedan ser de su interés para esta coyuntura, para la conversación política que al final define el rumbo que toma un país. Y tenemos el placer de estar con una persona que tiene una experiencia dilatada de Estado, un alto dirigente de un partido que ha sido protagonista de los últimos 30 años del poder en la República Dominicana, así que este hombre sabe de lo que hablo. Además, ha tenido un rol bastante interesante del 2022 a la fecha, cuando el PLD comenzó a reconstruirse, a recuperarse de las heridas del proceso del 2020. Sacó un bastante meritorio segundo lugar en el proceso interno del PLD en el año 2022, si no me equivoco. Con ustedes, el muy conocido y muy respetado Francisco Domínguez Frito. Bienvenido a Cerebros Políticos. Hola, un honor estar aquí y sobre todo mi primera vez con ustedes y muy emocionado también porque he oído hablar tan bien de ustedes y lo que he visto también me satisface mucho. Gracias, Francisco, por si me permite decirle, Claro, Francisco. No creo que estemos a la altura de Don Francisco. No, tampoco. Así que, si me lo permite. Francisco, lo quiero llevar al día siguiente de las elecciones presidenciales del 2024. El entonces secretario general del PLD, Charlie Mariotti, anuncia que tanto él como el presidente del PLD, Danilo Medina, básicamente darán un paso al costado. No recuerdo las palabras exactas que usó, pero básicamente daremos un paso al costado, inicia un nuevo proceso. Charlie, efectivamente, no repitió como secretario general. Hoy hay un nuevo secretario general. El presidente Medina finalmente desistió de la idea de desistir de la presidencia tras un proceso interno en el cual usted reveló sus legítimas y muy bien recibidas por ciertos sectores del PLD y de la opinión pública aspiraciones a presidir el PLD. Algunos vieron eso como incluso un desafío abierto al hoy líder del PLD. ¿Cómo usted vio ese proceso y por qué usted decide aspirar a la presidencia del PLD en circunstancias en las que el pronóstico no iba a ser de todo positivo para usted? Una visión, entendía que el partido en este momento requería de una transformación, requería de nuevas formas de ver la política, entendía que esas nuevas formas iban a ir a procesos, por ejemplo, de mayor evaluación de desempeños, de mayor planificación, de propuestas más específicas sobre cómo la República Dominicana podía avanzar, de cómo podíamos modernizar el partido a los fines de que sea mucho más ágil. En fin, iba con una serie de propuestas que entendía y entiendo todavía, en la mayoría de ellos, que eran y son necesarias para el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo hice con mucha libertad. Es verdad que solo logré un 34%, pero también sé que fue un trabajo serio y consciente, maduro, de que lo que yo planteaba en ese momento, y que también lo planteo todavía, es algo importante para nuestro partido. Creo en la ética, creo en valores, creo que el concepto de liberación nacional que teníamos antes se mantiene con nuevas visiones. Liberación es salir de la ignorancia, liberación significa concentrarse en formar hombres y mujeres capaces de echar hacia adelante con su propio esfuerzo. Un partido político tiene el rol de dirigir, de guiar, de orientar. El PLD tiene que ser un partido que se dedique a guiar y orientar a una sociedad diciéndole hacia dónde debemos ir o cómo debemos ir. No es que obliguemos a nadie, es simplemente que seamos entes activos. Eso es liderazgo. Uh-huh. Y en ese sentido fue el proceso que llevamos a cabo. 2 años antes, un poco menos de 2 años antes, usted logra el segundo lugar de la consulta interna. Sí.
A mí como que me está persiguiendo el segundo lugar. Bueno, no, por el momento. Y precisamente por ahí va mi pregunta. Usted ha demostrado capacidad, ha sido ministro de Medio Ambiente, ha sido funcionario en otros espacios, pero la gente recuerda básicamente lo más reciente siempre, y usted fue un ministro de Medio Ambiente que incluso usted fue reconocido, o sea, hay que decirlo, la colega nuestra, Nuria Piera, que reconozca algo de un funcionario, una cuestión muy compleja. Sí. Usualmente es crítica, es su rol, muy bien. Y a usted le reconoció, en la entrevista que usted le dio hace unos años atrás, que le sorprendía lo correcto y ético que usted había sido al renunciar como ministro de Medio Ambiente y iniciar un proceso de pre-campaña para aspirar a la presidencia. Pero ya voy con esa parte, pero le quería hacer ese agregado ahí. Usted obtiene ese segundo. No me diga que los otros se quedaron, ¿eh? No, para nada. Eso no puede decir. No. Aquí estamos hablando de usted y de ese ejemplo tan bueno que usted dio. Sin embargo, había gente que quizás no le tenía tanta fe a Francisco Domínguez Brito de cómo fue que... Porque pensaba en Margarita Cedeño, que me imagino que doña Margarita era la primera que pensaba que iba a ganar esa consulta. Sin embargo, queda en un tercer lugar. Y usted es el que llega a un segundo lugar. ¿Qué usted considera que ha faltado en su carrera política? Porque usted ha demostrado capacidad, ha demostrado otra cosa vital, que es estructura, movilización nacional en favor de una causa que es votar por usted. ¿Qué usted considera que ha faltado para usted dar el salto definitivo a una candidatura presidencial? No, y lo mismo sucedió con lo que hablaste de la candidatura a la presidencia del partido. Siento que más de 34% es una... de toda la dirigencia nacional, yo creo que es una fuerza importante y me siento satisfecho en ese sentido, me siento agradecido de que una gran cantidad de personas piense, crea, unifiquemos valores y visión de país y de nación. Sí, te confieso, y a veces lo dije una vez en un programa, que me reviso. Mucha gente me dice, tú tienes que cambiar. Yo le digo, yo prefiero no ser presidente si yo voy desde ahora a decirle a alguien, mira, ve conmigo que tú vas a ser multimillonario, te voy a dar aduana y tú puedes entrar todo lo que tú quieras. Ven conmigo que te vas a tal dependencia pública y todo lo que tú gastes en política tú lo vas a recobrar. Y yo no pienso cambiar, yo puedo cambiar algo en la forma o en errores que yo reconozca que me equivoqué. Pero yo no haría un cambio reconociendo que estoy traicionando en aquello que creo. Entonces, fíjate que es complejo, es muy complejo. Ahorita hablábamos, antes de entrar ya de lleno, de cómo liderazgos nacionales, gente que uno quiere incluso, sin embargo, cada día se exponen menos al debate, a abrir el corazón, abrir la mente, a exponerse, qué piensan de temas delicados, de temas no delicados, cuál es su visión, al careo. Y a veces eso da más resultado que, por ejemplo, lo que yo hago, que me expongo 2 y 3 veces a la semana en medios, que digo lo que pienso. Tal vez hay mucha gente que no quiere oír eso, tal vez hay otros que sí. Tal vez hay una sociedad, como le llaman ahora, la sociedad líquida, que a veces se quiere adaptar y no le gusta. Por ejemplo, yo me reúno mucho con jóvenes y yo le digo, tú quieres progresar y echar para adelante, tienes que trabajar, claro, tienes que luchar, tienes que levantarte temprano, las cosas no te llegan del cielo, tienes que estudiar, tienes que prepararte. El mundo está cambiando, inteligencia artificial, robótica, va a cambiar toda la manufactura, desde el sistema de producción agropecuaria hasta cualquier manufactura de productos médicos en zona franca, todo va a cambiar. ¿Qué te espera en la vida a ti, joven de 18, 19 años? Tal vez un político le va a decir, ven conmigo que yo te voy a dar una botellita y él lo va a aplaudir. Y le va a dar un chequecito sin hacer nada. Pero seguirá pobre y vivirá en la miseria toda la vida. Y tal vez esa persona quiere que le digan eso. Pero yo no puedo decirle eso. Porque yo lo estoy engañando, yo le estoy mintiendo. Yo simplemente estoy abusando de una capacidad que yo pueda tener en un momento determinado para subyugar a una gente en lo peor que pueda estar, que es un nivel de ignorancia y de pobreza. Entonces, no sé, a veces es muy complejo. Tú que eres especialista en comunicación.
Sí hago la política defendiendo aquello que interiorizo, que siento, que me apasiona y lo propongo. Y si soy presidente de la República, trabajaré con eso. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que el gran problema de la República Dominicana radica en la formación. No la formación solo académica, que de por sí estamos muy mal. Todas las pruebas internacionales, matemáticas, ciencias, lectura comprensiva, realmente es un desastre. Sino habilidades para resolver problemas, coraje para el emprendimiento, qué sé yo, de disposición de que si te caes te levantes de nuevo, atreverse, libertad. O sea, nosotros tenemos serios problemas, serios problemas. Cualquiera te tira una botella en la autopista, cualquier playa, cualquier área protegida, cualquier sendero está lleno de plástico. El tránsito refleja en gran medida nuestros grados de civilización, el toque de bocina, la forma donde nos estacionamos. El decir gracias, el decir por favor. O sea, hay cosas que son vitales para tú crecer en toda la diversidad. Tal vez hay políticos que su tema principal es, mira, una fundita y vota por mí y todos lo celebramos. Así no se hace una nación. Así no se construye un país que quiera ser un país desarrollado. Se construye a sangre y fuego, con disciplina. Lo que ustedes han logrado es fruto de su esfuerzo. Y yo sé que te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera de nosotros, compañeros de estudios en el bachillerato, que te dicen, mira qué bien está mira esto, míralo con su saco, mira con esto. Pero ellos no amanecían estudiando, ellos se la pasaban bebiendo, ellos se la pasaban haciendo otras cosas que no era entrenarse y prepararse para lo que les espera en la vida, y entonces están cosechando precisamente eso. Entonces, no, hay que decir las cosas, hay que concientizar, hay que hacer entender que el tiempo pasa muy, muy rápido, y eso es un rol del político. Eso no es un rol del pastor, ni del sacerdote solamente, ni del maestro. Es el rol del político, que tiene que ver más allá de la coyuntura. Cómo lograr una sociedad mejor, cómo lograr calidad de vida, cómo lograr mejores ingresos, cómo lograr mayor bienestar. Y eso se logra con conocimiento. Antes el capital era la tierra. Hoy el capital es el conocimiento. Es educando, es formando, es preparándonos para la vida. Y no me cansaré de trabajar en esos temas, aunque tal vez no sea lo que me llene de votos. Francisco, hace unas semanas ya salió la más reciente encuesta Gallup. En este caso cambió de casa, pero con el mismo impacto y a la fecha con un grado de credibilidad que hay que reconocerle a esa firma encuestadora. Arrojó prácticamente que la oposición aglutina cerca de un 40% de identificación de los encuestados. Le puede quitar o poner que sumando al PLD y la Fuerza del Pueblo supera al PRM. ¿Usted considera que es ya inviable una posible alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD en el nivel presidencial? Y que no sea una alianza rara, como dijo Danilo Medina en el 2024 y por supuesto en el 2020 cuando recién estaban divididos. ¿Usted cree que aprenderá la oposición que puede determinar quién define que define el poder? Porque los únicos dos partidos que le pueden arrebatar el poder al PRM son estos dos, PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Usted cree que se aprendió la lección del 2020, del 2024 y que hay posibilidades de una alianza en el 2028? Tal vez el análisis pudiera ir en otra dimensión con relación a esa misma encuesta. Gallup hizo una encuesta 2 años antes de las elecciones, en el 2022, respecto al 2024. El PRM sacó un 50%, hoy saca un 30%. Creo que te decía también fuera del aire, la Fuerza del Pueblo sacó un 19% y ahora sacó un 16%, bajó 3 puntos. El PLD sacó 15.5 y ahora sacó un 16, más o menos subimos 0.5. La cantidad de personas que no se sienten aumentó considerablemente y fue que ganó los 20 puntos que perdió el PRM y los 3 puntos que perdió la Fuerza del Pueblo. Entonces ahí viene otros análisis más profundos
Cuando tú analizas el proceso de Honduras, el proceso de Bolivia y otros países donde el partido de gobierno en un momento determinado tenían la mayor posibilidad, sin embargo al final quedaron en un tercer lugar. Realmente una disminución de 20 puntos, no solamente con respecto de la encuesta Gallup, para usar la misma encuesta, claro, sino también de 20 puntos con relación a las elecciones nacionales pasadas, que fue la última referencia, es bastante preocupante para el PRM. Yo creo que el gran perdedor, si aceptamos como válida esa encuesta, es primero el PRM. Segundo, la segunda gran conclusión es la posibilidad de mantener esa tendencia a la baja, que en solo 2 años, bajaron de 50 a 30, 20 puntos. Si esa tendencia se mantiene, el PRM queda en tercer lugar en las elecciones que vienen. Claro, porque y si el PRM va al tercer lugar, yo no sé por qué el PLD tiene ahora que estar hablando de alianzas cuando nosotros estamos compitiendo por los primeros lugares. Ya veremos quién queda en el tercer lugar, o si nosotros logramos conquistar tanta gente que todavía no cree en la política, todavía no cree en nosotros. Yo creo que los candidatos van a jugar un rol muy importante para determinar hacia dónde se va ese 60% de la población o más que no se siente identificado con nadie. ¿Quién será el candidato que le genere confianza, credibilidad, que tenga una visión de país, una visión nacional, que tenga posiciones firmes, concretas, identificables? Estés o no estés de acuerdo, pero tú sabes que es una persona que iría a gobernar con un plan definido, sin sorpresas y sin improvisaciones. Hacia ahí veremos las elecciones que vienen. ¿Cómo será? Veremos en el devenir, falta mucho tiempo todavía. Hay una foto que ha circulado con bastante fuerza en los últimos días de un encuentro cuasi privado. La vida de un político no tiene casi nada de privado, usted sabrá mejor que yo. Del encuentro de algunos dirigentes del PLD, entre ellos 2 conspicuos aspirantes, uno declarado y el otro no sabemos, Francisco Javier García y Gonzalo Castillo, abrazados ahí, medios abrazados. ¿Qué le ha parecido este proceso interno del PLD a propósito de esta situación donde marca, en la última encuesta Gallup, marca Gonzalo Castillo de primer lugar, Abel Martínez, y ya en menor medida usted y Francisco Javier? ¿Cómo usted visualiza este proceso interno del PLD? ¿Usted considera que hay que ir a primarias? ¿Hay que esperar octubre del 27 para acelerarse a primarias? ¿Hay que elegir al candidato antes, ya sea por consenso, por consulta interna? ¿Cómo usted lo visualiza, aprendiendo también de las lecciones que le dejó el proceso del 2022? Mi posición en el comité político tal vez no fue la mayoritaria. Yo tenía una visión diferente, es decir, que se hiciera en el marco de otro proceso más ligado al año preelectoral. Sin embargo, yo respeto una voluntad de la mayoría, siempre sujeta a la aprobación de las instituciones, llámese Junta Central Electoral y otras instituciones del Estado. Creo que sí, eso es fundamental. Y el PLD es un partido de mucha madurez, de gente muy comprometida con su institución. Y siento que es fundamental que eso prevalezca. Si no se da, entonces saldremos perdiendo todos. Yo creo en la democracia, en la participación de la gente, que si alguien ganó, no me tocó a mí, Francisco Domínguez Brito, yo tenga la suficiente entereza para reconocerlo y felicitar y apoyar a quien gane, que si es al contrario, me tocó a mí recibir el favor de representar al Partido de la Liberación Dominicana, pues contar también con todo ese brazo amigo. Esas son las normas que deberían prevalecer y creo que prevalecerán en el PLD. ¿Usted competirá de todos modos, sea como sea el método de escogencia? El método aprobado es primarias semiabiertas. Ya está definido. Es un método donde puede votar todo el mundo, con excepción de los inscritos en otros partidos políticos. Sí. Correcto. Como tú sabes, hay un reglamento de la Junta Central Electoral
que establece que la fecha para que todos los partidos políticos depositen sus padrones es el 1 de agosto de este año. Y ahí vienen los grandes retos de la democracia. ¿Qué son los retos de la democracia? Que es muy posible que en ese proceso de inscripción tal vez más de 7 millones figuren como inscritos en partidos políticos. Claro. 7 millones de los cuales muchos de ellos ni siquiera saben que están ahí. Y muchos de ellos que están inscritos en los 3 partidos son al menos 2 de los partidos del sistema nacional. ¿No le parece peligroso de la República esto? Dominicana? Me parece más que peligroso, no serio, porque ha habido una tradición en los partidos políticos de llenar del padrón electoral que hace la Junta y ponerlo como que son miembros y así ganar favor político en determinadas circunscripciones o demarcaciones políticas. Y los 3 partidos hemos pecado de ello y eso hace mucho daño. Nos engañamos nosotros mismos, le hacemos daño a la democracia. Ahora con el nuevo auge de las comunicaciones, yo creo que los partidos tienen de nuevo que revisarse su democracia interna, tal vez ser partidos un poquito más de cuadros, a los fines de que sus decisiones sean más bien pensadas. Hoy que hay partidos políticos que quieren ratificar otra vez autoridades año tras año, sin ninguna evaluación de desempeño de sus dirigentes, eso hace mucho daño. Eso le impide a los jóvenes, le ponen un techo, llegan a los 40, 45 años y no pueden pasar de ahí porque personas tal vez que no han hecho ningún trabajo, que están ahí porque sí, por tradición, que son muy buenos porque no lo han hecho, simplemente siguen ocupando esos espacios por siempre. Eso anquilosa un partido, lo daña enormemente. La evaluación de desempeño es fundamental y la evaluación de desempeño se hace mediante el ejercicio democrático del voto, donde yo veo si lo hiciste bien o mal y si no me gustó, bueno, pues que venga otro. Próximo. Y eso tiene que ser así. Entonces sí, los partidos políticos tienen una crisis muy grande en la República Dominicana y es peligroso porque República Dominicana es de los pocos países que el régimen de partidos políticos se mantiene con cierta estabilidad. Cierto. Pero también es cierto que nunca antes habíamos visto en todos los estudios, grupos de opinión, grupos focales, cualitativos, cuantitativos, como tú quieras, nunca como ahora ha habido tanta o tan poca fidelidad de los dominicanos a los partidos políticos. Es el momento más grave de toda la historia de los últimos 50 años de vida democrática de la República Dominicana. Entonces preocupa, ¿por qué? Porque no deberíamos caer en lo que han vivido otros países suramericanos y centroamericanos, en una fragmentación, en una ingobernabilidad, en una desestabilización. La democracia dominicana se fundamenta mucho en la fortaleza de los partidos políticos y eso tenemos que seguir tratando de que prevalezca y es riesgoso y los partidos nos estamos equivocando. Poca transparencia con el manejo de los recursos, poca disposición a que nos evalúen, a que presentemos rendición de cuentas y eso se está reflejando en todos los partidos y se hace difícil incluso a veces la convivencia interna, claro, porque las reglas claras no están. Es más, definimos una regla hoy, mañana la cambiamos se como cambia. si nada, porque hay gente que dice se hace lo que conviene, hay gente que dice no, lo importante es esto, y luego buscan excusas que si hacemos lo correcto se va a destruir todo. Haciendo lo correcto no se destruye, se construye, pero son excusas para evitar. Lo estoy viendo ahora en el PRM, todo lo que he descrito. No digo que sea solo pecado de ellos, es pecado nuestro, es pecado de la fuerza del pueblo y de los partidos pequeños ni hablar. La falta de democracia, de transparencia, la unipersonalidad de sus direcciones realmente es bastante preocupante y eso hace mucho daño a la democracia. Hablando de hacer cosas que convienen o no, esta propuesta que no ha calado del todo, incluso la Junta Central ya dio su opinión legal, estrictamente legal, de recortar los fondos públicos a los partidos en vista de la gran crisis que es efectiva que estamos viviendo a nivel económico. ¿Qué opinión le merece esto? Porque es difícil explicarle a la gente cuán complicado es que un partido opere sin recursos y cuán fundamental es un partido, incluso para la fiscalización del partido de gobierno. ¿Cómo usted visualiza este fenómeno en el marco de esta crisis económica? Mira, yo estaría totalmente de acuerdo si fuese un gobierno coherente. Es decir, hay una crisis y yo creo que todos tenemos que hacer sacrificio y lo veo muy bien. Pero es una mentira que nos están vendiendo. Hay una crisis generada por el gobierno.
no es básicamente el tema internacional ni el aumento del petróleo. Es una crisis que viene acumulada en los últimos 5 años con un aumento de la nómina pública, por ejemplo, más de 100,000 y pico de empleados solamente en 5 años, con un aumento de las pensiones, sobre todo a dirigentes políticos, o botellas o empleos que en realidad no realizan absolutamente nada, una posición irresponsable en materia de préstamos, a tal extremo que estamos pagando el 30% de todos los ingresos fiscales tributarios que recibimos en el país solamente para pagar los intereses. Y si tú le sumas el tema de la electricidad, que hablamos de casi 2,000 millones de dólares cuando lo encontraron con 700 millones, casi 3 veces. Entonces te das cuenta que el tema no es una crisis producida por los conflictos en el Golfo, que son coyunturales, que ya ameritaría otro tipo de salida, que tal vez no es el tema ahora, pero yo hablo mucho de la transición energética y todo eso. Pero donde voy es la negligencia, es la incapacidad del gobierno. Cuando yo veo, por ejemplo, que hay 3 plantas en Asua cuyo costo de generación eléctrica es 5 o 6 veces lo que se paga con la generación de electricidad de Punta Catalina, y todo por la ineptitud, la falta de planificación, la incapacidad, la mediocridad de un gobierno que no entiende ni va a entender cómo se administra la cosa pública. Ese es el problema que estamos teniendo hoy. El gobierno está en la trampa del gasto corriente. No hay forma de echar hacia atrás. Simplemente está lleno de botellas. ¿Cómo tú se la quitas en un año preelectoral? ¿Cómo tú logras resolver temas estructurales como la crisis eléctrica cuando no hiciste lo debido hace 6 años? No lo vas a resolver en 6 meses. Entonces, ese es el gran problema. No es que nos rebajen a los partidos por mí, que rebajen todo lo que quiera, siempre y cuando fuera una posición de un liderazgo serio y responsable. Pero lo que quieren es rebajarte a ti para irse a comer caviar o langosta a un restaurante. No, como que no me cuadra esa propuesta. ¿Ha sido irresponsable el gobierno de no someter en 6 años una reforma fiscal? Totalmente, pero ellos la están haciendo como quiera, gradual. Ahora la están haciendo con disfrazada. La están haciendo disfrazada, están poniendo impuestos aquí, impuestos allá. Hay un problema muy, muy serio. Y lamentablemente, el costo para el país es alto. Yo vuelvo y te reitero, el tema no es una reforma fiscal para recibir más dinero y aumentar el gasto. El tema es cuál es la calidad del gasto si logramos más ingresos. Porque si yo logro más ingresos como gobierno para aumentar las botellas y la nómina pública, las pensiones a las personas que van a votar por mí en las elecciones, si yo logro captar más dinero del fisco simplemente para seguir financiando la incapacidad dentro del sector eléctrico, entonces, ¿qué sentido tiene una reforma fiscal? Yo, si soy presidente de la República, me abocaría a una transformación del régimen fiscal, pero que tenga un fin. Por ejemplo, en mi caso, yo creo mucho en la construcción, generación de empleo de calidad en la construcción, nuevas modalidades al margen del migrante con la tecnificación, estímulo para que la gente pueda tener su casa, su vivienda. Y si yo soy presidente, te aseguro que yo, si no elimino, lo bajaría a 0.5 todo el impuesto de transferencia inmobiliaria. Que todo lo que significa sucesión inmobiliaria con motivo de una determinación de heredero o de un legado sucesoral, que eso no pague 3%, que pueda bajar a 0.5 o a un 1%. Que todo el trámite burocrático y de exigencias que hay para obtener un título en un saneamiento de acuerdo con la legislación inmobiliaria, que sea mucho más ágil, fácil y transparente, aunque yo aumente el plazo por causa de fraude. Que, por ejemplo, si yo cobro 17 puntos, 17% por el ITEVIS a los materiales de construcción, yo lo puedo bajar a un 10%. Yo estoy reduciendo los ingresos, pero yo también siento que reduciendo esos ingresos y ligado a otras políticas de formación de capital humano, de estímulo a la construcción, yo puedo mejorar la calidad de vida, mejorar la dinámica económica,
aumentar el volumen de ese mismo movimiento financiero y en consecuencia cuando voy al final no creo que esté perdiendo nada porque habrá más construcción. Entonces fíjate cómo ahora estos trámites, medio ambiente, Ministerio de la Vivienda, aquí es casi imposible para una gente hacer nada ni desarrollar un proyecto. Cuando tú vienes a tener un permiso y estás trabajando con fondos propios, cualquier desarrollador queda totalmente quebrado, sin poder ajustar ante los vaivenes de los préstamos, de la inflación y de los precios. Entonces, esa reforma, vuelvo y te digo, fiscal, tiene que ir orientada no solamente a recaudar, sino a recaudar para mejorar la calidad del gasto, llámese en capital humano o llámese en obras de infraestructura, no un gasto corriente que me genera pobreza, miseria y mucho menos en otros casos clientelismos y populismos vulgares. Entonces, fíjate que es un tema de visión, qué es lo que ha faltado y yo creo que eso es lo que nos está haciendo mucho daño ahora mismo. Quisiera ir un momento al pasado reciente en su experiencia de Estado, sobre todo con relación a algo que ocurrió con una tragedia, y por eso le quiero preguntar qué fue lo que pasó por su cabeza la mañana de aquel lunes en que el ministro de Medio Ambiente fue asesinado en su propio despacho. Usted fue ministro de Medio Ambiente, usted sabe perfectamente los intereses que ahí se trastocan cuando usted cuando ese ministerio no da un permiso o si se da un permiso. ¿Usted se sintió en algún momento como que, caramba, me pudo haber pasado a mí también, o a estos niveles ha llegado el conflicto de intereses de una envergadura tal de que en el despacho del Ministerio de Medio Ambiente ocurra una tragedia de esta magnitud? Mira, a mí me dolió mucho porque yo le llevaba un año en la universidad, éramos amigos y de verdad que me dolió. República Dominicana no tiene tradición de matar ni jueces, ni fiscales, ni los más grandes narcotraficantes. La mayoría de estos casos se deben a vínculos personales. Este caso fue una persona muy allegada a él, muy triste. Es un caso que duele. En mi caso personal yo nunca, tampoco ha sido tradición, y menos Ministerio de Medio Ambiente es nada a comparación con luchar con grandes capos que han matado 100, 200 personas, que a mí me tocó en la Procuraduría General de la República. Pero no hay tradición ni cultura aquí de matar a personas por funcionarios públicos ni policías porque estén cumpliendo con su deber. Eso es bueno de la democracia dominicana. Claro. Como no hay tradición de secuestros para obtener dinero a personas que... Los secuestros de aquí solo se dan con gente ligada al narcotráfico, ajuste de cuentas. República Dominicana es un país bonito. Nosotros tenemos una estabilidad. La gente es buena. Incluso cuando yo veo la política española en ese congreso, cómo se insultan y cómo se dicen tantas cosas. Todavía aquí la clase política dialoga, se respeta, es sensible a las ofensas. A nosotros nos falta es otra cosa. A nosotros nos falta mejorar un poco aquí, hacer el esfuerzo para mejorar aquí, un poco como hacer la tarea. No es que somos brutos, es simplemente que no estamos haciendo la tarea y que hay que hacer ese esfuerzo, dar ese brinquito. Y yo creo en el capital humano, formación, capital humano, y por ahí yo me iría. Francisco, en su calidad de procurador vivió muchas situaciones que quien sigue la política la vivió junto con usted a través de los medios, pero es inolvidable aquella jornada en la que usted mismo se presentó ante el tribunal por el caso de denuncia de corrupción que en ese entonces afectaba al senador Félix Bautista. No recuerdo haber visto tan airado a Félix Bautista, mucho menos en un tribunal. Usted estaba ahí, le estaba hablando él directamente a usted y viceversa. ¿Usted se arrepiente de haber vivido ese proceso o usted siempre ha considerado que hizo lo correcto? Mira, yo siento que hice lo correcto en cuanto a que ese expediente estaba archivado. Quien le quite el archivo fui yo. Quien presenta cargos en el juez de la instrucción en apelación también fui yo. Y fue frustrante, no ese caso, sino la mayoría de los casos de corrupción. En República Dominicana prevalece la impunidad todavía. El sistema no tiene la madurez necesaria. Aquí hay muchas colindancias, muchos vínculos. Y esos vínculos y esas colindancias no saben determinar que una cosa es algo personal y otra cosa es
lo institucional. ¿No? Yo no te tengo odio si yo te someto, yo simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Y si yo soy juez y me ayudaste a nombrar, pero tú mataste a alguien o robaste, bueno, tú no me nombraste para que yo te libere. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí hay una especie de agradecimiento que no es más que sacar en cara. Y la gente acepta el chantaje. Y por eso todavía va a ser muy difícil aquí. Muy difícil erradicar la corrupción. Por eso tú ves ahora casos como el de Senasa, corrupción generalizada en este gobierno. La gente dice que a veces exagero, pero yo creo que es el gobierno más corrupto que yo he visto, porque no hay permiso, no hay nada que no sea a través de soborno, no hay pagos que no sea a través de soborno. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ellos han visto que mucha gente de nosotros cayeron presos y no importa. A los 2 días es a robar, a robar, a robar. Y el PRM tiene un problema, que tiene un pecado original, que es el tema del financiamiento del narcotráfico. Que usted lo ha señalado en diversas ocasiones. Y entonces, mezclar corrupción, narcotráfico, mezclar temas de salud, corrupción, es toda una mezcla compleja que a ellos les va a explotar. A eso le va a explotar, todo eso va a explotar. Está explotando y le va a explotar aún más. Todavía se mantiene porque tienen el control de todos los medios de comunicación. Mucha gente no se atreve a decir las cosas, pero le va a explotar. Francisco, usted considera, y quiero rescatar algo que usted ha dicho hace unos minutos sobre la posibilidad real, o en su convicción, desde un análisis estadístico, de la convicción que usted tiene de que el PLD incluso pudiera llegar en un primer lugar en el proceso electoral del 2028. ¿Usted considera que esta es la elección para sacar al PRM del poder? Porque llegan el 20 por coyunturas de división del partido de gobierno, luego retiene el poder el presidente Abinader sin grandes crisis, un presidente a la reelección es bastante complejo despojarlo del poder, como la historia ha demostrado. ¿Usted considera que la del 2028 es la elección para sacar al PRM? Y para ver si entiendo bien, ¿usted considera que incluso el PLD puede ganar en primera vuelta? Yo creo primero que más del 70% de las personas no tienen un voto decidido e incambiable o inmodificable. Segundo, siento que el PLD es un partido y el único que está creciendo y avanzando. Y tercero, se va a quedar, sea del PRM, del PLD o de la Fuerza del Pueblo, aquel que lleve a candidatos que generen la confianza, la credibilidad y la esperanza en la gente. Yo es lo que siento en este momento. Para mí, el PRM vendió un cambio, creó expectativas de que iba a ser un gran gobierno y yo no la estoy viendo ni la gente tampoco. Hay un desencanto generalizado. Esa misma encuesta de bajar de un 50 a un 30 es un golpe mortal y yo no tengo dudas de que el PRM va a vivir momentos muy difíciles que pueden desembocar en un tercer lugar en el proceso electoral que viene. Francisco, usted fue muy criticado por aquel video famoso donde usted con la gorra y como que la quema de alguna forma como refundando el PLD. Y se lo pregunto por lo siguiente, no para crear polémica, porque aquí no se todo lo contrario, yo creo que yo no debí quemar una gorra, yo debí quemar 3, 4, 5, 6 gorras. Más de una gorra. Era un mensaje y no lo entendimos. No, el PLD no se entendió. O no lo quisieron entender. O no se quiso entender. Porque no se enfocaron en lo que usted dijo. Si tu mano tiene gangrena, córtatela. Y salva tu vida. Si tú eres un partido de liberación nacional, si tú eres un partido que lo fundó Juan Bosch, si tú eres un partido que la gente creyó en ti por la ética, por los valores, y hay una manzana podrida, pues sácala. No te hagas de la vista gorda, no seas el indiferente. Enfrenta el problema. No le tengas miedo de frente a ese que ha trabajado contigo que se esté equivocando. Si te equivocaste, manito, te quiero, pero por favor quítate del medio. Quítate del medio, y eso no lo hicimos. ¿Y no lo han hecho todavía? Y por no hacerlo, ¿qué pasó? Perdimos el poder. ¿Y ahora? Y ahora hay que seguir haciéndolo. Y lo tiene que hacer el PLD, la Fuerza y el PRM. Y lo tengo yo que hacer en mi vida personal y tú también. Cada vez que tú tengas algo que te está hundiendo, que te está llevando al precipicio, libérate. Ten el valor, tienes que tenerlo porque de lo contrario te vas a hundir. Yo te decía de los partidos políticos. Estamos llevando a los partidos políticos dominicanos a una crisis.
la falta de transparencia, la falta de democracia interna. Pues sí lo estamos viendo. Cuesta volver a la transparencia y a la democracia interna, pero hay que hacerlo. Es la gorra que yo quemaba. Ese fuego tiene que encenderse nuevamente y tiene que iluminar de nuevo, porque de lo contrario se paga muy caro. El Partido Socialista Francés se murió. El PRI de México se murió. El PRD de México se murió. En Colombia ha habido cambios y muerte de partidos políticos. La velocidad con que están muriendo los partidos políticos en América Latina y en Europa es escalofriante. Entonces sí que hay que quemar gorra. Sí hay que atreverse, aunque duela. Francisco, ¿tiene la convicción de que usted será el próximo candidato presidencial del PLD? Yo estoy trabajando para eso. Yo no voy a venir con esa demagogia de decir, yo no soy así. Por eso me decía, no, tú tienes que cambiar. Tú tienes que decir, sí. No. Yo hablo con el corazón. Yo voy a una competencia con dirigentes que tienen factores a su favor, factores en su contra. Igual yo sí voy a poner de mi parte para ser el candidato y para ser el próximo presidente. Pero sobre todo yo aspiro a presidente, no es para salir en una foto, ni creerme un mesías, ni el enviado, no. Es para dedicar tiempo completo a aquello que yo crea que República Dominicana pueda hacer o ser mejor. Es eso básicamente. Me apasiona la política, me apasionan las políticas públicas. Estoy convencido, enamorado cada día más de que el ser humano es lo más maravilloso si se prepara, si entiende, hasta para conocer la vida. Siempre le digo a mis hijos, los gustos aprendidos es lo más bonito, porque a ti te gusta el merengue, te gusta la bachata, ¿verdad? Y luego tú dices que no te gusta nada, ni el violín, ni nada, pero es porque nunca lo has escuchado. O cuando éramos pequeños que decíamos, yo no como aguacate, yo no como berenjena, pero es porque nunca la has probado. Yo no comía berenjena y ahora a mí me encanta la berenjena. Son los gustos aprendidos. Así es el ser humano en todo. Tú quieres calidad de vida, tienes que ampliar tu horizonte en tus conocimientos, en todo. Tú quieres disfrutar del amor de pareja, de los hijos, tienes que ampliar el conocimiento, tienes que ampliar tu cerebro, tu mente, tu visión. Esos son los gustos aprendidos. Y yo creo que uno, desde la política, puede ayudar bastante a que la gente pueda ver, tener oportunidades, pero eso sí, siempre diciéndole, si tú no pones de tu parte, no es verdad que vas a lograr nada. Pues muchísimas gracias, Francisco. Nos quedamos con ese mensaje. Esperamos volver a verlo pronto. Ojalá. Del 2028. Así será, así será. Que se va a poner bueno. Así será. Y usted será parte de eso. Muchísimas gracias por su tiempo. Fuerte abrazo. Y a ustedes muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación y será hasta la próxima.